Imagina un mundo sin el Vaticano, sin el Papa, sin las catedrales gigantescas que hoy dominan el paisaje de Europa. Imaginen que la religión más grande del planeta, con más de 1.000 millones de seguidores, nació en la clandestinidad, perseguida y despreciada. ¿Cómo es posible que un grupo pequeño de creyentes en una provincia remota del Imperio Romano se convirtiera en la poderosa institución que conocemos hoy? Esta es la asombrosa historia del nacimiento de la Iglesia Católica. Y te prometo que es mucho más que solo un cuento de fe. Es una historia de política, supervivencia y un cambio que moldeó al mundo como lo conocemos. Para entender el nacimiento del catolicismo, debemos viajar en el tiempo. Estamos en el siglo I, en la provincia de Judea, la tierra de Jesús. En ese momento no existían los católicos, existían los judíos, los romanos y una serie de cultos y creencias. Jesús, un predicador judío, fue crucificado. Para sus seguidores, este no fue el final, sino el comienzo. La creencia en su resurrección les dio un propósito: difundir su mensaje. Pero no fue fácil. Los primeros seguidores, conocidos simplemente como cristianos, eran vistos con sospecha por las autoridades romanas. Sus creencias monoteístas chocaban con el culto imperial. Eran una minoría, una secta, una simple nota a pie de página en la historia de Roma. Aquí es donde entra una figura clave: San Pablo. San Pablo nunca conoció a Jesús en vida, pero su visión en el camino a Damasco lo convirtió en el evangelizador más influyente. Mientras los apóstoles originales predicaban principalmente a otros judíos, Pablo se enfocó en los gentiles, es decir, los no judíos. Él fue quien rompió las barreras. Él dijo: no tienen que hacerse judíos para ser cristianos. Esta simple idea fue una revolución. Permitió que el mensaje de Jesús se expandiera rápidamente por el vasto imperio romano. Se formaron comunidades cristianas en ciudades como Éfeso, Corinto y Roma. Estas comunidades compartían ritos, oraciones y, lo más importante, una identidad común. Pero la persecución no se detuvo. Emperadores como Nerón y Diocleciano los culparon de desastres y los martirizaron. La fe se vivía en la clandestinidad, en las catacumbas. Estos lugares, que hoy son cementerios históricos, fueron el refugio y el corazón de la iglesia primitiva. El año 313 d.C. es el punto de inflexión. El emperador Constantino el Grande, un hombre de guerra y de fe, tuvo una visión antes de una batalla. Juró que, si ganaba, legalizaría el cristianismo. Ganó. Constantino emitió el Edicto de Milán, que daba libertad de culto a los cristianos. De un día para otro, pasaron de ser enemigos del Estado a ciudadanos protegidos. Fue un cambio monumental, pero no todos estaban de acuerdo en cómo vivir la fe. Había muchas interpretaciones diferentes. Para unificar el imperio, Constantino necesitaba una religión unificada. En el año 325 d.C., convocó a los obispos de todo el imperio al Concilio de Nicea. En este concilio se votaron y debatieron puntos clave de la fe. ¿Quién era Jesús realmente? ¿Qué libros debían formar la Biblia? El concilio estableció el Credo de Nicea, una declaración de creencias que aún se recita hoy. Es aquí donde la Iglesia comenzó a tomar la forma de una institución unificada. Finalmente, en el año 380 d.C., el emperador Teodosio convirtió al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. La iglesia que conocemos, la Iglesia Católica, había nacido. Con el Imperio Romano de Occidente cayendo en el siglo V, la iglesia no cayó con él. Por el contrario, se convirtió en la fuerza más estable. El Papa, el obispo de Roma, comenzó a ganar una autoridad que iba más allá de lo espiritual. Se convirtió en un líder político, un defensor de la civilización. La Iglesia asumió un rol fundamental en la educación, la política y la cultura. La historia de la Iglesia se volvió la historia de Europa. Monjes copiaban manuscritos, universidades nacían bajo su tutela y la fe se expandía por todo el continente.
La figura del Papa, como sucesor de San Pedro, se consolidó como la cabeza de la cristiandad occidental. Aunque hubo desacuerdos, herejías y grandes desafíos, la estructura de la Iglesia Católica se mantuvo. Fue una historia de adaptación y de resistencia. Así, una fe nacida en secreto y bajo la amenaza de muerte, se convirtió en una de las instituciones más antiguas y poderosas del mundo. Una historia que nos enseña cómo las ideas, con la organización correcta, pueden sobrevivir al colapso de imperios y moldear la historia de la humanidad. Pero la historia no se detiene aquí. En los comentarios, quiero que me digas, ¿qué otro momento histórico de la Iglesia te gustaría que analizáramos? ¿La Inquisición? ¿La Reforma Protestante? Déjame tu idea y el comentario con más me gusta será el tema de nuestro próximo video. Y si te gustó esta historia, suscríbete para que no te pierdas el próximo capítulo de nuestro viaje